Andrei Smaev no nació monstruo, se fabricó como uno en silencio. A base de agujas y pastillas, transformó un cuerpo humano común en un laboratorio viviente de esteroides. Cada inyección lo acercaba más a un físico sobrehumano, con músculos tan desorbitados que parecían a punto de desgarrar su propia piel, y al mismo tiempo lo hundía en un abismo de órganos destruyéndose desde dentro. Su corazón empezó a latir como una bomba descontrolada. Sus riñones se asfixiaban filtrando sangre cada vez más espesa, y su hígado ardía como un motor al borde de explotar. Pero esa destrucción tenía un precio tentador, una fuerza inhumana. Capaz de levantar pesos que parecían imposibles, su cuerpo era la prueba de que los esteroides podían convertir a un hombre corriente en un titán, aunque a costa de borrar los límites entre la vida y la muerte. Quédate hasta la mitad, porque allí descubrirás el ciclo más brutal que Smaev jamás realizó. Un protocolo tan extremo que incluso otros culturistas lo llamaban suicidio químico. Y no te vayas antes del final, porque ahí revelaremos cuál fue el órgano que su abuso destrozó primero, dejando claro que la gloria de hierro siempre exige un sacrificio de carne. Andrei Smaev creció en un pequeño pueblo ruso, rodeado de nieve y silencio, donde los gimnasios eran garajes oxidados y las barras estaban hechas de chatarra soldada. Al principio era un adolescente común, delgado, con un sueño simple: ganar fuerza. Pero ese sueño se transformó en una obsesión enfermiza cuando descubrió que la fuerza no tenía techo, que siempre podía haber más, si estaba dispuesto a atravesar su piel con agujas. En apenas unos años, su cuerpo cambió a un ritmo antinatural. Pasó de ser un chico anónimo a levantar 300 kilos en peso muerto, 250 en sentadilla y más de 200 en press de banca. Su físico se expandía tan rápido que la gente lo miraba como si estuviera viendo a un animal salido de laboratorio. Y lo más perturbador es que sus vecinos no sabían la verdad. Cada récord que batía no era solo resultado de entrenamiento, sino de cócteles químicos que ya estaban dejando cicatrices invisibles en sus órganos. El verdadero secreto de Andrei nunca fueron las barras ni las mancuernas, sino la farmacia que llevaba dentro. Su cuerpo se convirtió en un experimento ambulante. Testosterona en dosis que podrían tumbar a un caballo. Trembolona diaria administrada como si fuese vitamina C. Insulina combinada con hormona del crecimiento, en proporciones que ningún médico habría aprobado jamás. Quienes lo veían entrenar pensaban que la magia estaba en sus rutinas, pero lo que realmente lo impulsaba eran los cócteles químicos que atravesaban sus venas. Su hígado metabolizaba esas sustancias como si fuera una refinería al borde del colapso. Su sangre se espesaba hasta parecer alquitrán, y sus riñones comenzaban a trabajar como filtros tapados, acumulando residuos que nunca deberían estar allí. Andrei lo sabía. Sabía que estaba quemando su cuerpo como un reactor nuclear, pero también sabía que cada pinchazo lo acercaba a un físico que parecía diseñado en un laboratorio militar. El verdadero secreto de Andrei nunca fueron las barras ni las mancuernas, sino la farmacia que llevaba dentro. Su cuerpo se convirtió en un experimento ambulante. Testosterona en dosis que podrían tumbar a un caballo. Trembolona diaria administrada como si fuese vitamina C. Insulina combinada con hormona del crecimiento, en proporciones que ningún médico habría aprobado jamás. Quienes lo veían entrenar pensaban que la magia estaba en sus rutinas, pero lo que realmente lo impulsaba eran los cócteles químicos que atravesaban sus venas. Su hígado metabolizaba esas sustancias
como si fuera una refinería al borde del colapso. Su sangre se espesaba hasta parecer alquitrán, y sus riñones comenzaban a trabajar como filtros tapados, acumulando residuos que nunca deberían estar allí. Andrei lo sabía. Sabía que estaba quemando su cuerpo como un reactor nuclear, pero también sabía que cada pinchazo lo acercaba a un físico que parecía diseñado en un laboratorio militar. El cuerpo de Andrei comenzó a mutar a una velocidad que parecía imposible. Su piel, antes tersa y normal, se veía forzada a estirarse como un plástico a punto de desgarrarse para contener músculos que crecían semana tras semana. Las venas ya no eran discretas líneas azules bajo la piel, sino auténticos cables eléctricos que recorrían su torso, brazos y piernas, marcando un mapa perturbador de hipertrofia extrema. De frente, su pecho parecía un muro. De espaldas, su figura recordaba a una muralla de carne en movimiento. Cada nueva foto lo hacía más irreconocible, y cada aparición en el gimnasio dejaba a todos con la misma pregunta. ¿Seguía siendo humano o era un experimento diseñado en un sótano clandestino? Incluso su rostro comenzó a cambiar. Los pómulos se ensancharon, la mandíbula se endureció y sus ojos parecían hundirse bajo la sombra de un cráneo transformado por las hormonas. El Andrei original había desaparecido. Lo que quedaba era un monstruo de laboratorio que impresionaba y aterraba a la vez. Mientras por fuera, Andrei parecía una bestia indestructible, por dentro se estaba desmoronando. Su corazón, forzado a bombear una sangre cada vez más espesa, latía como un motor oxidado al borde de romperse. Sus riñones filtraban residuos químicos que jamás debieron pasar por el cuerpo humano, y lo hacían a duras penas, como si fueran esponjas saturadas que ya no podían absorber más. Su hígado se endurecía día tras día, acumulando cicatrices microscópicas que juntas lo estaban convirtiendo en un órgano irreconocible. Nada de esto se veía en el espejo. Lo que la gente admiraba eran músculos colosales, pero lo que nadie percibía era que por las noches Andrei se despertaba empapado en sudor, con el pecho ardiendo y una presión interna que le hacía pensar que su caja torácica iba a estallar. Más de una vez llegó a escupir sangre después de un entrenamiento, pero lo escondía como si fueran simples heridas de guerra. Cada nuevo ciclo químico no era solo un paso hacia más tamaño, era también un martillazo invisible contra su propia maquinaria interna. El monstruo crecía afuera, pero dentro, su cuerpo se estaba apagando. A mitad de su carrera, Andrei decidió cruzar una frontera que muy pocos se atreverían a imaginar. No fue un ciclo normal, fue un protocolo tan brutal que incluso los culturistas más temerarios lo llamaban suicidio químico. Durante 16 semanas inyectó 3 gramos de testosterona cada 7 días, dosis que podrían destrozar a cualquier hombre corriente en cuestión de días. A esto le sumaba trembolona diaria en cantidades que superaban lo que algunos profesionales usaban en un mes, además de 20 unidades de insulina y hormona del crecimiento, como si fueran vitaminas. Su cuerpo se transformó en una montaña de carne y venas, un monstruo que parecía salido de un experimento militar. Pero esa fuerza sobrehumana tenía un costo inmediato: noches enteras sin dormir, sudor frío que empapaba las sábanas, mareos que lo hacían tambalearse incluso antes de cargar la barra, y hemorragias internas que se manifestaban en vómitos oscuros y sangre en la orina. Ese ciclo fue su punto de no retorno. Desde entonces, Andrei dejó de ser visto como un simple culturista y se convirtió en el símbolo viviente de lo que ocurre cuando el ser humano juega a ser Dios con agujas.
Hoy la historia de Andrei Smaev no es recordada por sus récords, sino por las huellas que dejó en su cuerpo. Lo que parecía invencible por fuera estaba podrido por dentro. Los médicos que llegaron a revisarlo hablaban de un corazón hipertrofiado que funcionaba como una bomba a punto de estallar, de unos riñones deteriorados que apenas filtraban toxinas, y de un hígado tan dañado que ya no respondía como un órgano, sino como un pedazo de metal oxidado. El precio de su gloria no fueron solo agujas, sino noches de insomnio, dolores insoportables y órganos marchitos. Se convirtió en un experimento humano fallido, una advertencia viviente de hasta dónde puede llegar el hambre de poder físico cuando se mezcla con la química más oscura. Y aquí está la revelación final. El primer órgano que Andrei destrozó fue su hígado, arruinado hasta quedar casi inservible. Ese fue el punto de partida de una caída inevitable, porque cuando la maquinaria interna se oxida, el músculo más colosal termina desplomándose. Entonces queda la Pregunta: ¿cuánto vale realmente la gloria si la paga se cobra en carne y órganos?